Pueden tomar un asiento y no vamos a hacer mucho más largo, pero yo tengo algo que quiero compartir y realmente necesito la ayuda de mi hermano. Si me ayudas a leer unos versículos, si podés. Así, quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y ustedes saben que este día, como se trata acerca de lo que es la guerra espiritual, en parte, pero es la arma que Dios nos dio como adoradores para utilizar en este tiempo. Y no podemos desprovechar. Tenemos que aprovechar cada momento y cada instrumento que Él pone en nuestras vidas, porque es tan dado a la iglesia. Dios nos dio estas armas para poder no quedar ahí y guardado para otro momento. Es para utilizar ahora. Y más que nunca, la iglesia necesita que nosotros levantamos y utilizamos estas armas para liberar las naciones y traer la liberación. Y por eso como es tan importante. Hay unos versículos que voy a leer después, como hay un capítulo que vamos a leer completo, porque yo quiero que podamos leer todo el capítulo, porque es muy interesante y es muy importante por lo que necesitamos entender para poder aprovechar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, amén. Yo sé que es tremendo lo que Dios hace, pero quiero leer varios versículos antes que entro en la última parte. Pero hay un versículo que dice en Salmos 68, versículo 1, que dice: levántate, oh Dios, y dispersa tus enemigos, que todos los que odian a Dios corren por sus vidas. Qué tremendo. Cuando nosotros levantamos y que Él es exaltado y levantado, los enemigos corren con miedo, con temor. No pueden aguantar lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. Los enemigos no pueden tomar posición, porque eso es lo que quieren tener. Como yo necesito ayuda, Ferchero, que venga acá, me ayudas. Sos una persona grande, poderoso, fuerte y todo eso. Pero vení acá y ponete ahí parado. Mira, él es más grande que yo, y como yo soy grande y también. Pero mira cómo es. Si él se pone así, y yo fácilmente puedo empujar y con pocas fuerzas puedo empujar él para atrás. Pero si vos pones en posición como un guerrero, vamos a hacer karate. No, pero cuando él se pone en posición, mira qué difícil es tirarlo para abajo. Y mira lo que pasa. Cuando uno empieza a tomar el posición, no es fácil. Mira, como él puede ser un buen jugador de fútbol americano. Pero, y hasta que no es que él está solamente tomando su lugar, él va avanzando. Porque me va a tirar para atrás, porque yo no estoy capaz con la fuerza que yo tengo para poder sobrepasar lo que cuando él está en su posición, tomando su lugar, porque está preparado. Y eso es muy importante. Gracias. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que estar en posición, tenemos que estar preparados. Si no estamos usando y utilizando el lugar que Dios nos dio como adoradores, y somos como esta persona que no está preparado y fácilmente el enemigo nos tira. Pero cuando nosotros exaltamos a Dios, la palabra decía ahí que los enemigos corren por sus vidas. Tienen miedo de la presencia de Dios. Tienen miedo. Y yo, como Doriana lo tocó en ese punto, y yo decía: Señor, y esta mañana y ese día, lo que los adoradores tenemos que entender, y yo lo pongo en el mismo lugar, pero lo que tenemos que entender es cuando nosotros adoramos a Dios, traemos caos al campo del enemigo.
empieza a traer distracciones, todas las estrategias que el enemigo quiso usar y levantar contra el pueblo de Dios, contra el propósito de Dios, se cae, se sea frustrado cuando nosotros empezamos a adorar a un Dios. Y ese trae un caos al campo, el campamento del enemigo. Y nosotros ganamos la victoria cuando exaltamos y adoramos y honramos a su presencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando el diablo, Lucifer, se fue y un ángel que estaba ahí en el cielo adorando a Dios, cuando él se levantó con orgullo, se puso en el lugar que él quería recibir esta adoración y no quería entregar esta adoración a Dios, el Altísimo? Entonces, como ahí cuando él cayó, por él quiso establecer su reinado acá en la tierra. Y en eso, como lo que pasa es cuando, si queremos destruir los planes del enemigo, ese orgullo, nos postramos, nos humillamos. Para vencer el orgullo, se vence no con armas carnales, se vence con armas espirituales. Y la arma espiritual, por eso como el enemigo no lo aguanta cuando los adoradores adoran en espíritu y en verdad. Porque no hay lugar en este momento, no hay lugar para orgullo. No hay lugar. Porque cuando tu enfoque está en ti, en tu problema, con tu circunstancia, con otras cosas, estás dejando lugar a orgullo. Pero cuando exaltamos a Dios y honramos a Él y damos la honra y gloria a Él nada más, el orgullo se va, la humildad entra y trae la victoria. Porque dice que cuando uno está prostrado es la forma máxima de la adoración, que se muestra que uno no está más. No existe más en nosotros, pero Él es el único que es digno de esta adoración. Por eso cuando postramos, damos una frustración a los enemigos de la tierra. Y yo como tengo otro versículo que estaba leyendo, y muchas veces, fíjate, muchas veces en nuestros cultos y en la iglesia donde hemos ido, y pasan mucho tiempo reprendiendo los enemigos y pasando más tiempo hablando de lo que qué fuerte es el enemigo y menos tiempo hablando de qué grande, poderoso es Dios. El problema es que mira como es lo que dice en Salmos capítulo 5 versículo 7. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa. Puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Dios está buscando adoradores que entran a su templo, que entran a su lugar. Hoy en día no somos como los que estaban en el Antiguo Testamento, que tuvieron que hacer sacrificios y nadie tenía el acceso libre para poder estar donde estaba el arca. Tuvieron que esperar. Había uno, el sumo sacerdote, que entraba una vez por año para poder entrar a ese lugar. Pero hoy en día nosotros como adoradores, como el pueblo de Dios, tenemos ese acceso libre para poder entrar. Y yo como a veces no estamos usando las armas que Dios nos dio. Mira, hay otro versículo en Salmos capítulo 22 verso 3. Fíjate lo que dice acá. Y voy a leer en dos diferentes versiones. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita Él? En las alabanzas. Y Él es santo. Y mira ese en la otra versión. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas
de Israel. Cuando nosotros exaltamos a Él con alabanza, con adoración, estamos poniendo, no es que Él como se cayó de su trono, pero nosotros estamos poniendo nuestro enfoque en donde Él realmente debe estar. Como Él no se cayó del cielo, no se perdió su trono, no perdió su autoridad, pero nosotros por diferentes circunstancias empezamos a poner nuestro enfoque en otras cosas y Él no parece tan grande. Entonces cuando nosotros adoramos y alabamos, estamos entronando, poniendo en una vez más como en nuestros corazones y en esta posición para reinar. Y esto es lo que hace fuerte. Y esto es lo que el enemigo no lo aguanta. No lo aguanta el diablo. No puede. Porque se hace frustrado cuando él puede quitar esta posición. El enemigo no quiere que tu adoración llegue al trono de Dios, porque él sabe que él es vencido. Entonces como adoradores, y no tenemos que estar enfocados en lo que el enemigo hace, solamente tenemos que obedecer lo que el Señor está diciendo. Y mientras que vamos obedeciendo, vamos a ver la victoria. El enemigo no tiene poder. Entonces cuando exaltamos, estamos diciendo, no tengo importancia, no tengo tiempo para vos. Yo tengo solo tiempo para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él merece la gloria. Entonces estamos quitando el enfoque y ese se hace tan mal. Si realmente es como dando una patada al enemigo que no lo aguanta cuando adoramos. Y por eso Él quiere frenar tu adoración. Hace todo posible para que tu adoración no salga. A veces como los que cantan, que tocan o otra cosa, como siente esta opresión, que siente esta lucha que está ahí. A veces como la garganta que empieza a cerrar, porque el enemigo no quiere que esta voz profética empiece a declarar quién eres. Porque cuando Él es exaltado, los enemigos huyen. Y odian cuando le exaltamos a Dios. Qué tremendo, ¿no? Mira, fíjate lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 a 6. 2 de Corintios, capítulo 10, 2 Corinthians, chapter 10, verses 3 through 6. Tengo varias versiones, pero voy a leer en una versión que no es tan conocido, pero me gustaba como lo tenía mostrado ahí. Dice, somos humanos. ¿Cuántos somos humanos? Sí, bueno, obvio, todos nosotros, ¿no? Carne, hueso tenemos, pero somos humanos. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Tenemos que entender ahí nomás. No podemos luchar como los demás luchan. ¿Qué hacen cuando se enojan a alguien? ¿Cómo luchan los humanos? Se enojan, se ponen mal. Alguien te hace como diente por diente, ojo por ojo, patada por patada. Te hacen algo a lo que vos tenés en tu vida, te quitan algo y la primera que quieres es, lo voy a quitar también. Entonces y empezamos a actuar de la misma manera como los demás actúan, ¿no? Y es importante que nosotros entendemos quién somos. Ahí dice, usamos las armas poderosas de Dios. Las armas vienen de Dios y son para su pueblo, son para nosotros, hijos de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Entonces Dios tiene armas preparadas para nuestras vidas. Y ahí sigue diciendo, no las del mundo, pero derribar las fortalezas de razonamiento humano. ¿Cuántas veces como hay cosas, razones, lo ponemos? Bueno, es porque tal cosa. Como, esos son razonamientos
razones humanas que ponemos en el lugar, pero Él derriba, Él baja, Él quita y destruye todo razones humanos. Porque uno dice, ¿cómo voy a...? Si Dios te da una palabra que vas a volar y vas a ir a Europa y vas a ministrar, y el primer pensamiento es que, no tengo pasaporte. Son razones humanos. No tengo plata, así no puedo hacer. Porque yo vengo de una casa humilde. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Y no tengo cómo hacer. Si Dios te llama a hacer algo y la primera cosa que el enemigo quiere poner son razones humanos que para frenar lo que Dios quiere hacer. Pero Él vino para destruir todo ese razonamientos, esas razones que vienen contra tu vida. Amén. Entonces las armas que tenemos son poderosos. Y dice, y para destruir argumentos falsos. Hay muchas cosas, hay muchos argumentos que vienen. Y como Doriana decía el otro día, y decía, cuando el enemigo viene para decirte algo, tener en cuenta, ya es mentira. Porque Él es el padre de mentiras y Él habla solamente mentiras. Entonces ya tienes que regocijar. Porque si Él está diciendo tal cosa a tu vida, ya tienes que dar cuenta. Mira, esa es mentira. Entonces yo estoy en buen camino. Yo estoy en el lugar correcto. Porque si no, no me iba a hablar. No me iba a traer ese tipo de argumentos falsos que vienen contra mi vida. Amén. Porque son estas cosas que tenemos que estar astutos para no caer en los engaños del enemigo. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Por eso como me gusta ver esta versión, fíjate como las palabras que usa, pensamientos rebeldes. Son pensamientos que están para traer tropieza a nuestras vidas. Son rebeldes estos pensamientos. No conforman, no someten a la autoridad de Cristo. No someten a los propósitos de Dios. Son rebeldes estos pensamientos. Y dice, y sigue de que dice, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Cuando llegamos a este punto, ya viene la autoridad y podemos castigar todo eso. No regocijamos porque vamos a castigar a alguien o a otra cosa. Es que eso es lo que va a venir, porque no tiene otra opción. Cuando Dios nos dio la victoria, no lo hizo solamente hasta la mitad ni hasta 99.9%. Cuando la victoria vino para dar 100% la victoria. No deja como que hay un poquito que capaz no. Cuando Él dice todo es todo. Y muchas veces nosotros queremos y poner nuestros argumentos y razonamientos y diciendo, bueno, capaz, no, para mí, como... No, todo es todo. Cuando Dios te dice una promesa, sus promesas, la palabra dice que son sí y amén. Se cumple las promesas de Dios. Se cumple cada promesa que Él tiene para nuestras vidas. Mira, hay un montón de versículos y Doriana leyó. Y yo lo puse acá y algunas cosas después voy a leer lo que voy a pedir a mi hermano que me ayude a leer el segundo de Crónicas capítulo 20. Pero yo lo puse acá. Cuando nosotros enfrentamos a nuestros enemigos, cuando hay orgullo, se vence con humildad. Cuando hay miedo, se vence con amor.
Fíjate, mira lo que estamos usando armas espirituales para ganar la victoria. Y cuando hay ira y desorden y caos, desarmamos el enemigo cuando traemos paz. Cuando exaltamos y estamos en su presencia, hay paz en nuestras vidas. Destruimos todo eso. Cuando hay maldad, destruimos eso con la bondad. Cuando uno tiene razón de estar enojado y tiene razón como parece, pero cuando uno muestra misericordia, se rompe todas esas cosas. Esa razón que a veces nosotros usamos para decir, pero yo estoy. No, usamos las armas espirituales. Cuando no hay esperanza, Dios es el Dios de esperanza. Usamos esperanza. Declaramos, ya viene. Cuando hay muerte, Dios lo vence con la vida. Y somos de Él que nos entregó toda la vida. Así tenemos todo. Entonces, como si podés venir conmigo, y si pasas acá, voy a leer en el micrófono así, y vas a tener que leer en la versión que yo tengo. si podés. Son varios. Muy chiquitos. Bueno, no es más. Tu teléfono está muy chiquito también. Acá empezamos con. ¿Cuántos tienen? Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20. Empezando en versículo 1, ¿sí? Vamos a leer todo el capítulo. Así, vamos rápido. Y acá después voy a empezar acá. Después Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle del otro lado del mar Muerto y de Edom: viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si no congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los de montes de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza.
Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, y aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, descendiente de la línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irán al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso le llamaron a ese lugar el valle de Beraca, el nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén, ellos de gozo porque el Señor les había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra como el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y mira, el Aarón para mí me ayuda. Va a ser la voz. Pero realmente, como cuando leí esa historia y cuando estuvimos hablando de cuando el Señor puso en mi corazón que este mes, que era el mes, hablar acerca de cómo es la adoración y que es una arma de en contra de los enemigos, del propósito de Dios. No son siempre como
el enemigo no está en contra solamente de tu vida. Realmente está en contra de Dios. Es rebelde. Como vos sos como una víctima nada más de lo que la guerra está contra, lo que está en contra de Dios, contra Cristo. Pero ya venció y todavía no dio cuenta. Y como yo decía a Erika y su mamá, como hay cosas que el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas y que el enemigo todavía no da cuenta que ya perdió la victoria. Y yo decía, es como la gallina cuando la corta la cabeza y sigue caminando por todos lados, pero no tiene la cabeza. Y ella empezó a reír porque ella como podía ver esta imagen y se hizo reír adentro. Pero yo lo vi y como no da cuenta que todavía está cortada la cabeza, que está muerto, que no tiene poder, que ya su fin está por terminar. Pero va así, babeando, haciendo como que es alguien importante. Y cuando de repente el enemigo ya perdió. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros le exaltamos, ya se venció por la obra con la sangre de sacrificio que fue más grande de todo el mundo. Que cuando Cristo murió en esta cruz, ese destruyó todos los enemigos. Y nosotros tenemos esa victoria. Aunque el enemigo viene, no tiene cabeza, no tiene poder. Su fin ya está por llegar. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, por eso no lo vemos, pero ya vamos a ver. Dice que no lo vemos como que la victoria ya está ganada, porque anda ahí como todavía, como gallina, ahí caminando, pero ya está cortada. No tiene vida, no tiene fuerzas. Y nosotros tenemos que entender quién somos. Yo lo escribí acá 10 cosas. Así voy a hacerlo rápido para no tomar mucho tiempo. Ustedes lo van a leer otra vez esos versículos. Pero yo lo puse 10 cosas que yo pude sacar de esta historia, que son poderosas para nuestras vidas. Amén. La primera, ahí en el versículo 3, y empieza a hablar. Y yo lo puse acá. El rey Josafat se puso a buscar el corazón de Dios. La primera cosa que pasó, que el rey Josafat fue para buscar el rostro y el corazón de Dios. Quiere hacer algo grande, tiene que empezar con el principal. Lo que a veces queremos hacer tantas cosas que no son necesarias, y el último empezamos a buscar el rostro de Dios, el plan de Dios. Cuando primero tenemos que buscar el rostro, el corazón de Dios, a ver qué quiere el Señor. Si no estamos ganando, estamos usando fuerzas y usamos fuerzas humanas como argumentos humanos para luchar contra las circunstancias de nuestras vidas. Entonces ahí fue la primera cosa. La segunda que yo puse, que puede leer en versículos 6 a 12, y que Josafat se presentó el clamor del pueblo a un Dios justo. Presentó la causa del pueblo. Él hizo recordar, Dios, ¿no eres tú? ¿Viste como él empieza a declarar? Pero no dejaste que nosotros entramos en este lugar en ese tiempo. ¿Y ves lo que están haciendo a nosotros? Entonces él puso el clamor, y porque sabía que el Dios de Israel era un Dios justo. Entonces lo presentó su causa alante del juez supremo de todo el universo. No había nadie más que podía hacer más alto, más grande, más fuerte, más poderoso. Era él. Presentó su causa alante de Dios. Presenta tu causa alante de Dios. Número 3, versículo 13, puedes leer. El pueblo se unió y se presentaron también delante de Dios. Fíjate, decía que los hombres, las mujeres, los niños y hasta los bebés se presentaron y se pusieron delante de Dios. Había una unidad. Cuando hay unidad,
en la adoración, en el cuerpo de Cristo, las cosas se van avanzando mucho más rápido. When there's unity among the body of Christ, the things begin to march forward in a greater measure. Es importante. Tomamos eso. Ponemos en la unidad. En versículo 14 podemos leer, a ver cómo dicen, Hazael era descendiente de Asaf, porque ahí empieza a nombrar, pero termina con Asaf. Y yo, como ese me causó a preguntar quién era Asaf, porque yo había escuchado ese nombre y yo sabía más o menos dónde quedaba, pero ¿y de qué importancia tiene Asaf? ¿Por qué termina ahí? Porque podemos leer que Asaf era el director del coro cuando David levantó el tabernáculo. Era el segundo encargado, porque había otro hombre que estaba con él, pero que estaba encargado de la música, pero Asaf estaba encargado de la adoración. ¿Sabes dónde puedes leer eso? Ahí lo puso, ahí si buscas en el primero de Crónicas, capítulo 6, versículo 39, vas a ver donde entra Asaf. Primero de Crónicas, capítulo 6, versículo 39, vas a ver. Pero un poquito adelante puedes empezar a leer cómo entran los hombres que estaban, que Dios lo puso encargado de los diferentes lugares cuando estaba levantando el tabernáculo. Pero Asaf escribió, por ejemplo, el libro de Salmos 50 y también de Salmos 73 a 83. Era el director de coro. Los himnos, los salmos que leímos, él escribió algunos de ellos para que nos podamos escuchar y disfrutar de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. La alabanza que estaba saliendo. Era un hombre que Dios lo usó. Pero fíjate que Dios levanta de Asaf un profeta que declara en ese tiempo lo que tiene que decir, lo que el Señor está diciendo. Del linaje de Asaf, Dios levantó un profeta para pelear una batalla mucho más grande que ellos. Fíjate lo que dice ahí. Después leemos número 5 que yo puse, que podemos destacar de esta historia. Se encuentra en versículos 15 a 17. Cuando no salgas si Dios no está contigo. Pero Dios dijo, yo voy a estar con ustedes. Salgan. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a hacer lo que es necesario. Pero había varias veces en otros versículos, en otros capítulos, cuando el pueblo se marchó y avanzó y hizo guerra contra enemigos, pero Dios nos llamó a hacer guerra. ¿Y cómo pasó? ¿Qué fue? Se fueron destruidos. Sufrieron mucho sufrimiento por ir cuando Dios nos llamó a ir. Pero cuando Dios te llama para ir a salir, hay que salir, obedecer. Porque en esa obediencia Él lo tiene la batalla. Porque Él decía, la batalla, lo que tú vas a luchar, no es tuyo. Ya lo tomó control de eso. Fíjate lo que yo voy a hacer. Mira, es mío. Tranquilo. Y hay muchas batallas nosotros queremos luchar y pelear que no son nuestras batallas. Son batallas que Él solo va a hacer cuando adoramos. Y vas a ver en tu vida, vas a tener mucho más paz si empieza a traer tu petición, tu causa delante de Jehová. Dejar que Él pelee las batallas y adorarle, postrarse delante de Él. Ahí dice en versículo número 6 que yo puse acá, versos 18 a 19, dice que se postraron rostro en la tierra y adoraron al Señor. Como yo decía, las armas que nosotros tenemos, que usamos, que estamos en 2 de Corintios capítulo 10, 3 a 6, y son armas que se vence, la humildad,
un adorador que es humilde, que se puede rendir, que arrodillar y postrarse delante de Dios, es un adorador que va a tener muchas victorias. Se encuentra la victoria porque cuando se postraron, estaban dando la adoración máxima a Jehová. Número 7, se encuentra en versículos 20 a 21. Salieron cantando. Cuando entraron a la batalla, cuando salieron para entrar a este lugar donde Dios dijo, yo voy a pelear, pero salgan, tuvieron que actuar, tuvieron que activar algo. No era tiempo a quedar en el campo, era tiempo a salir y activar. Y cuando activamos nuestra adoración, vamos cantando y vamos a ver la victoria. Ahí dice número 8, dentro versículos 22 a 24, que puede leer en base, a ver, esa palabra más complicado, pero a ver cómo lo dice. Y sí, ahí no, 24 me parece. Está en 22 a 24 el versículo acá. Leer ese. Emboscadas. Mira como hizo como una trampa. Llegaron ahí y pensaron como iban victoria, y seguro lo otro, porque lo otro decía que tenía mucho más. Por eso tenía miedo el rey Josafat, porque los otros eran tan grandes, tan poderosos con los ojos humanos. Cuando llegaron a ese momento, el Señor Jehová ya lo tenía preparado algo. Fíjate lo que pasó cuando ellos empezaron a adorar. Bienvenidos. Cuando empezaron a adorar y entraron a ese lugar, cuando llegaron en el momento, Dios ya había ganado la victoria. Ellos empezaron a atacar uno a otro. Qué tremendo. No sé, había una confusión en el campamento de los enemigos, que empezaron a batallar dentro de ellos, hasta que decía que no había ninguno, todos los enemigos se cayeron. Todos nuestros enemigos se caen cuando nosotros ponemos nuestro enfoque y nuestra adoración en Él. Qué tremendo, ¿no? Ninguno. La batalla fue de Él. Y ahí yo puse acá número 9. Número 9. Se encuentra en el versículo 26, 25 y algunos versículos más adelante también. Dice, el botín era tan grande que llevaba 4 días para llevar. Había botines que ellos cuando terminaron de la guerra los llevaron, pero ahí este fue para los que estaban ahí pueden disfrutar. Porque no decía que ellos los trajo como ese botín al templo, al rey y todo eso. Era para que ellos también puedan disfrutar. Hay botines que nosotros vamos a disfrutar cuando nuestros enemigos están vencidos. Y que podemos, mira, 4 días, fíjate la cantidad de personas que estaban ahí para llevar todo lo que tenía. Yo creo que y hasta que decía como ellos entraron a la batalla con cosas. Y ese me asombró cuando estaba leyendo eso, como que ellos, como los enemigos, como trajeron, no sé, capaz cosas de la casa y no dieron cuenta porque estaban ahí. Es para que entrega al pueblo de Dios. El enemigo trata de hacer muchas cosas, pero ya es vencido. Es como de gallina. No vas a olvidar esta ilustración. Va caminando y piensa que va a vivir y va a hacer algo, pero no. Y la última cosa que yo puse, fíjate lo que dice en el versículo 27 a 30. Dice que volvieron alabando y adorando, tocando los instrumentos. Y Dios dio paz por todas partes.
Qué tremendo, ¿no? Entraron alabando y volvieron alabando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entrar y volver con un cántico en nuestra boca, porque Dios va a dar paz a todo nuestro alrededor. Es un tiempo. Por eso como el enemigo lucha tanto contra este altar, no acá, pero digo el altar en la congregación de los ministerios están, Alvear, Carmenza, Malargüe, porque quiere destruir la santidad de que ese representa un lugar consagrado a Dios. Hombres y mujeres que están en el servicio del Señor. El enemigo quiere destruir eso. Entonces hace todo posible para que tú no llegas a este lugar con paz, con alegría. Pero cuando nosotros venimos con paz, con alegría, con gozo, con fuerzas, con esperanza, sabemos con amor, porque tenemos que estar adorando con amor en nuestros corazones. Amor por una a otra, amor por el pueblo de Dios, amor por los pastores, amor por la ciudad, amor por la nación, amor. Y ese se rompe todo cuando los adoradores que están en el servicio del Señor mueven con esta autoridad. Y tu voz y tu acción y tu vida representa lo que el Señor quiere hacer en esta tierra. Entonces, mientras que más consagrado está el altar, más poder empieza a fluir en la ciudad. Es un río, dice. De su trono fluye un río. De cada altar de nuestra iglesia fluye un río de bendición. Si nosotros no estamos dejando que fluya un río, y capaz nuestro río está contaminado, nuestro río está tapado. Ayer fuimos a Valle Grande para dejar que la mamá de Erika y Erika pueden conocer Valle Grande. Un lugar hermoso, ¿no? Nosotros podemos disfrutar, pero vamos ahí y mira lo que pasa. El río está cortado. ¿Qué se ve? Piedras, muchas piedras. Un poquito de agua por acá, para allá. Y ve que hay basura que está ahí. Se ve que hay ramas que han caído adentro del río. Pero no se ve agua y no está fluyendo porque está cortado. Y ese no puede ser en la vida de un adorador. Si no está fluyendo un río de esperanza, de gozo, de amor, de paz y todo eso, lo que son las cualidades de Dios, y no estamos dejando, algo está ahí, tenemos que arreglar y tenemos que dejar que Dios sana este lugar, que Él nos liberta. Y como hoy nosotros vimos en nuestro tiempo lo que es un cántico de liberación, hemos vivido eso hoy, porque ahí Dios lo hizo antes que llegamos a la palabra. Dios lo empezó a liberar las aires, liberar personas, adoradores, para que puedan hacer y ir con la capacidad y con la fuerza que es necesaria para poder llegar al lugar que Dios quiere. Amén. ¿Cuántos lo recibieron algo de esta palabra hoy? Yo creo que si lo toman y capturan otras palabras que están metidas más